continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de Un Nuevo Pacto, y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca del misterio de la piedad. Es imposible que haya escuchado a algunas personas decir simplemente no puedo entender la Biblia. Para mí es un libro sellado como 7 sellos. Ese es un gran misterio para mí. Aunque pueda parecer sorprendente, la Biblia contiene numerosos misterios y tal vez aún más sorprendente es el hecho de que solo aquellos que están en comunión con Dios pueden recibir las claves para poder entender dichos misterios. La categoría que posee la Biblia nunca podrá ser comparada con ningún otro libro, no importa qué tan popular o qué famoso pudiera ser este último. La razón que me asiste para decir esto es que solamente de la Biblia se puede afirmar, teniendo las pruebas correspondientes, que no fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando escuchamos la palabra misterio, lo primero que se nos viene a la mente es algo oculto, algo misterioso, algo esotérico, pero en el caso del Evangelio esto no es así. En la época del apóstol Pablo, que escribió la carta a Timoteo, la palabra misterio en el original es musterión. Era utilizado para las enseñanzas que solo eran aquellas que eran enseñanzas reveladas a personas que eran iniciadas en una orden religiosa. Pero el apóstol Pablo le dio una connotación cristiana a la palabra misterio, pues misterio en el cristianismo significa el plan redentor de Dios que está revelado desde la eternidad y que solo fue revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gran misterio de la redención fue revelado por completo en el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. La palabra misterio se emplea muchas veces en la Biblia y algunos de los misterios del pasado han podido ser comprendidos por la ciencia. Otros todavía desconciertan a la humanidad. Y la realidad es que toda la sabiduría acumulada a través de la historia es solo un rasguño en la superficie de una búsqueda de conocimientos sobre el universo. En general, Dios retiene su secreto y el ser humano, aún el punto máximo de su inteligencia, puede llegar a poder comprender solamente una pequeña fracción de las obras y de la maravilla del Señor. Esa incapacidad de poder entender completamente los misterios de Dios de ninguna manera nos disminuye la fe cristiana. Por el contrario, la aumenta. No entendemos el patrón complejo de la dirección que siguen las estrellas, pero podemos saber que el que las creó sí lo entiende y que así como Él las guía, está trazando un plan seguro para nosotros. Basado en esta tremenda declaración hecha por Dios mismo, es importantísimo el poder reconocer que en lo referente a las revelaciones de misterios divinos, es Dios quien las da a quien Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Pues es imperativo poder entender que Dios hace esto no solamente para que el recipiente se goce en poder conocer esos misterios, mas aún para que estos hagan un efecto positivo en su vida y así los puedan compartir
en forma efectiva. Pero veamos en qué consiste este misterio y analicemos el misterio de la piedad. Podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, qué es lo que nos enseña la Biblia. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo desea visitar pronto a su discípulo Timoteo, que pastorea en Efeso, para poder apoyarlo en el ministerio y ayudar a corregir aquellos aspectos que requieran mejorar en su liderazgo. Y le adelanta algo de lo que enseña cuando lo visite. Dice: traza así lo que él llama el misterio de la piedad, el secreto revelado por el Espíritu Santo ahora en los últimos tiempos, cuando vino el Hijo de Dios a esta tierra y se hizo hombre. Este misterio tiene 6 aspectos, curiosos de que sean 7, el número de la perfección en la cultura hebrea. Primero, Dios fue manifestado en carne, naciendo de una virgen por acción del mismo Espíritu Santo. Jesucristo no es un simple humano. Él es Dios hecho hombre. Segundo, este hombre llamado Jesús fue justificado en el Espíritu, es decir, que al entregar su vida en la cruz, vino a ser justicia de Dios para todo ser humano que lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Tercero, fue visto de los ángeles. Los seres celestiales fueron testigos de sus hechos poderosos, sanando enfermos, liberando a los cautivos del diablo y resucitando a los muertos. Le vieron conversando con Moisés y Elías en el momento de la transfiguración, entregar su vida en el Gólgota, descender al Seol y poder predicarle a los espíritus encarcelados, liberarlos, resucitar de entre los muertos y ascender a los cielos. Cuarto, predicado a los gentiles en todo el mundo por más de 20 siglos. Tarea que comenzó en Jerusalén y siguió por Judea y continuó en Samaria y se extendió hasta lo último de la tierra. Casi toda nación, cultura y etnia han tenido la oportunidad de escuchar y leído acerca de Jesucristo y de su poderoso evangelio de la salvación. Falta muy poco para que todo el planeta sepa acerca del Señor Jesús. Quinto, creído en el mundo. Llegará el día en que todos los hombres y mujeres creerán en Jesús porque le habrán visto. Será un tiempo de victoria en que Él gobernará con justicia en el mundo. Sexto, recibido arriba en gloria. La ascensión de Jesucristo a la gloria es el hecho más trascendente de la historia. El Hijo de Dios también es el Hijo del Hombre y su ascensión es nuestra ascensión y somos victoriosos en Él. Él fue recibido por los ángeles y demás seres celestiales para poder ocupar el lugar de mayor autoridad sobre el universo. Es lo que se nombra como el trono de Dios. Y el séptimo elemento de este misterio es el misterio de la piedad, y usted puede encontrarlo en 1 Corintios 15, versículo 24. La Biblia nos enseña: entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio y autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo
se someterá a aquel que le sometió a él todas las cosas, para que Dios sea en todo. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Cristo era uno con el Padre y sin embargo estuvo dispuesto a descender de la exaltada posición de quien era igual a Dios. En Filipenses capítulo 2 versículo 6 la Biblia dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para poder cumplir su plan de amor para la raza caída, Él se convirtió en hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia del pecado. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Él cumplió la función de lo que enseñaba la ley en cuanto al pariente más cercano. La palabra usada es Goel. Esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. El antiguo patriarca Job se quejó de que nadie vino a rescatarlo. Su fe es vista y alcanzado, y proclamado que el Señor proveerá su Goel. Y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La esperanza de Job observó la venida del Mesías, afirmando su fe en que su Redentor vendría a la tierra. Y la provisión fue hecha en la ley de Moisés por las personas pobres que fueron obligadas a vender todos sus bienes o a sí mismo como esclavos. Entonces su pariente más cercano podía intervenir y comprar lo que su familiar se vio obligado a vender. En Levíticos 25:48 la Biblia nos enseña: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Jesús es nuestro pariente más cercano, y el pariente redentor era un benefactor rico o una persona que libera al deudor mediante el pago del precio de rescate. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. El pariente más cercano tuvo la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su pariente. Si una persona fue forzada a la esclavitud, su redentor compraba su libertad. Y cuando la deuda amenazaba hasta abrumarlo, el pariente intervenía para redimir su hogar y dejar con vida a su familia. Mas él, Jesús, vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y poder darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Se llama de la piedad este misterio, porque a través de este misterio Dios demostró su grande amor para con nosotros y su grande misericordia para con el resto de la humanidad. Piedad significa virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. Eso es el misterio de la piedad. Por medio del misterio de la piedad, Dios fue movido por toda esa virtud que emanó de Él mismo y que se reflejó en un profundo acto de amor y de compasión por el hombre pecador. Y por medio del misterio de la piedad, Dios ha podido rescatar al hombre del pecado y de la muerte. Y Dios ha podido proveer su salvación
a todo aquel que en Él cree en el Evangelio de salvación. Y Dios ha demostrado y demuestra a los hombres su inmenso amor y su misericordia para con ellos, para que el hombre pudiera volver a recuperar esa alta condición que tuvo originalmente. Se necesitaba de un hombre puro que gozara de la misma condición de santidad que tuvo el primer hombre. Se necesitaba de un ser humano que acreditara la condición de ser hijo de Dios para poder empezar nuevamente. Imagínese el deseo de Dios de escoger a uno de nosotros para utilizar a uno de nosotros como el nuevo Adán. Él requeriría de un hombre que no hubiera cometido pecado, de un hombre que fuera puro. Pero aquí se presenta inmediatamente un problema, porque la humanidad toda nació en pecado. Adán hizo que toda la gente fuera constituida pecadora. No había ni un solo ser humano que Dios pudiera elegir para comenzar de nuevo, ya que todos nosotros somos pecadores. El segundo Adán también fue hijo de Dios. El segundo Adán es Jesús. No había uno, ni siquiera uno solo del ser humano que pudiera ser constituido como hijo de Dios. Y la humanidad tenía entonces un gran problema, pues de esa manera solo le esperaba una gran condenación. Y entonces fue cuando ocurrió algo que Dios tenía preparado desde antes de la fundación de los siglos, y se ejecutó el plan eterno que Dios había preparado para poder salvar al hombre. Dios fue manifestado en carne como un verdadero hombre humano, pues en el mundo bíblico solo hay tres tipos de personas: judíos, prosélitos y gentiles. Y nosotros pertenecemos a los gentiles. Y Pablo se dio cuenta y pudo entender que ese misterio que había estado oculto, pero que ahora había sido abierto, no solo mostraba que Dios caminó entre nosotros y que Dios se hizo carne y que Jesús era Dios entre nosotros. También se dio cuenta que ese regalo no era solo para ellos, para los judíos. Se dio cuenta que este regalo también era para el resto del mundo. Y se dio cuenta que ese regalo se abrió totalmente para los gentiles. Ese es el misterio de la piedad. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.